Aquí está la presencia del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Salmos, el capítulo 138, versículo 8. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. También le doy la bienvenida a los que están conectados en nuestra transmisión. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga. Gloria a Dios. Qué maravilloso es sentir la presencia del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Salmos capítulo 138, versículo 8. Gloria a Dios. Amén. Todos, yo creo que este versículo ya todos nos lo sabemos, ¿no? Amén. Jehová cumplirá su propósito en ti. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Pueden estar cómodos, amados hermanos. Y bueno, antes de que fuésemos creados, ya Dios tenía un fin con nosotros. Amén. Ya tenía un propósito. Gloria a Dios. Nosotros la mayoría de veces o cada vez que pasa algo pensamos que solo los que tienen un cargo o los pastores o los líderes o los que están dirigiendo un culto son los que tienen un propósito con Dios, ¿cierto? Porque pensaremos, no, es que lo eligieron a él y a mí no me eligen, ¿cierto? Pero no es así. Cada uno de nosotros estamos llamados con una meta a la que debemos llegar, ¿cierto? El Señor nos ha llamado a todos y nos tiene aquí con un propósito. Estamos aquí por un propósito, amén. Amén. Algunas veces nos ha pasado que vamos a la tienda y se nos olvida que vamos a comprar, ¿cierto? Amén. Compramos de todo lo que llevábamos también pensado comprar, pero lo más importante que íbamos a comprar, no lo compramos, ¿cierto? Nos puede pasar así con el propósito que nosotros tenemos. Vamos en el camino de ese propósito y alguna distracción o algo que tenemos en la vida nos saca de ese propósito y seguimos al camino en el que estábamos. Todos ya somos llamados para ser salvos, ¿cierto? A algunos Dios los ha escogido para hacer efectivo ese llamado en otros, ¿sí? Por ejemplo, el pastor, él le habla a las otras personas también para que sean salvas, ¿cierto? El hermano Enrique puede hablarle a otra persona para que sea salva, o cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha escogido con el propósito de poder que los demás sean salvos también. Amén. Por eso se hacen programas de evangelización y en esos programas Dios nos usa en favor del propósito que tenemos. Amén. No solo los que por algún motivo ajeno a sí mismo algo les ha pasado. Por este propósito que tenemos, pero este propósito que tenemos es que debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo, amén, para que se vaya cumpliendo todo eso, para que el Espíritu sea quien dirija nuestra vida y no nos pase como cuando vamos a la tienda que se nos olvida qué es lo que vamos a comprar, ¿cierto? Entonces debemos buscar la llenura del Espíritu Santo, ya que es lo que nos dirige a llegar a ese propósito, a llegar a superarlo, mejor dicho, a culminar la tarea, ¿cierto? Amén. Todos debemos estar en la presencia de Dios. Tenemos la necesidad, es necesario mantenernos al margen del valor que tiene nuestro propósito. ¿Cierto que sí? Alabanza. El propósito que Dios nos ha dado es ser salvos, ¿cierto? Es llegar a la meta, es llegar al cielo con Él. Y todos debemos estar al margen del valor que tiene esto, ¿cierto? Si no es así, terminaremos fuera de Él, como Sansón. Tuvo una distracción a la que le prestó mucha atención y murió en el camino de ese propósito. Así es. ¿Cierto? Entonces, que no nos pase así, hermanos. Alabanza. Mantengámonos firmes en el propósito Amén. que Dios Gloria a tiene con Dios. nosotros.
¿Por qué? Porque aquí Aleluya. la Biblia dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces no estorbemos la obra que el Señor está haciendo en nosotros en pro de ese propósito, ¿cierto? Amén. Si nos ponemos a buscar un personaje de la Biblia para ponerlo como ejemplo, no sabríamos cuál elegir, porque todos los que han pasado en todas las dispensaciones de la vida, de todo el lapso de la vida que ha habido hasta el 2022, todos han tenido un propósito con Dios y todos lo han cumplido, los que se han mantenido firmes en ese propósito, ¿cierto? Sin embargo, mencionaré a Timoteo y al apóstol Pablo, que aquí aquí en la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le escribe a este pastor, dice el versículo 9, capítulo 1, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. El Señor tenía algo especial con el apóstol Pablo y Timoteo, ¿cierto? Y por eso aquí él, con ese amor y esa humildad, el apóstol le escribe a Timoteo que el Señor los ha llamado, les ha dado un llamamiento santo y también los ha llamado al propósito que el Señor tiene con ellos. Entonces, ¿qué le aconseja el apóstol Pablo a Timoteo? Sea fiel, sea obediente, compórtese con el valor que tiene ese propósito que el Señor nos ha dado. Y dice, pero ahora que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Amén. Recordemos que Pablo era Saulo, ¿cierto? Y antes era perseguidor de la iglesia. Amén, amén. Entonces miremos que Dios con todos tiene un propósito, no importa quién sea, no Amén. importa a qué se dedique, no importa si usted se siente que no está en ese propósito, pues está equivocado. Amén. Porque con todos Dios tiene un propósito. Amén. El apóstol Pablo también le sigue diciendo a Timoteo, le da más consejo y le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, los cuales son Figelo y Hermógenes. Bueno, de todas maneras, todo el que tiene un propósito en Dios tiene unas cosas que hacer, ¿cierto? Amén. Y es cuidar ese propósito, mantenerse firme en la presencia del Señor, Amén, amén. mantenerse avanzando, ¿cierto? Para aportar más a la iglesia, a que otros propósitos, otras personas cumplan su propósito en Dios. Amén. Amén. Así que, hermanos, los invito a que sigan avanzando en la presencia del Señor Jesús. Incluso el Señor, cuando vino a esta tierra como hombre, vino y cumplió su propósito, Sí, ¿cierto? amén. Que fue morir, resucitar y salvarnos, ¿cierto? Amén. Que sí. Entonces, Amén. si el Señor tiene su propósito, ¿cuánto más nosotros? Si el Señor vino fue a darnos el propósito de ser salvos, ¿cierto? Alabanza. Entonces, cuidémoslo, atesorémoslo cada día, alimentemos ese propósito con oración, con ayuno, con adoración al Señor Jesús. Todos los que han pasado por la tierra han tenido un propósito en Dios. Algunos lo han aprovechado, otros lo han dejado ir, ¿cierto? Sí, así es. Es que ese propósito es la salvación. Entonces nosotros no nos desviemos de esta salvación tan grande como nos dice acá la palabra del Señor, ¿cierto? Oh, amén, amén. No nos desviemos, podamos llegar todos a la meta final. Hay muchos que dicen, ay no, pero es que yo voy a esa iglesia y me critican y hablan mal y yo no sé para qué voy, pero entonces no ha entendido cuál es el propósito que tiene de venir a la iglesia, ¿cierto? Amén. Entonces nosotros que ya lo sabemos, atesorémoslo, Amén. guardémoslo en lo más dentro de nuestro corazón y así el Señor nos estará ayudando.
busquemos ser llenos del Espíritu Santo para que cada día se encienda más esa llama de llegar cada día más estar más cerca del Señor. Amén. Entonces, hermanos, pongámonos firmes en la presencia del Señor Jesús. Amén. Y así los demás puedan también tener la idea y la gracia que nosotros tenemos, ¿cierto? Reflejarle a toda la gente que este propósito vale la pena seguirlo, ¿cierto? Amén, que vale amén. la pena porque es un propósito Aleluya. que limpia vidas, que Así es. trae paz, Amén. que trae tranquilidad, Amén. que trae salvación, Amén. que trae perdón de pecados, Amén. que trae vida eterna en Amén, nombre del amén. Señor Jesucristo. Alabanza. Vamos a darle gracias al Gloria Señor. al Si nombre. usted siente que se está desviando del propósito de Dios, Aleluya. métase en el Señor, Ayuda. métase en la presencia del Señor, no lo deje ir porque tiene un valor, mejor dicho, un valor que es precio de sangre, ¿cierto? Entonces, hermanos, cada día crezcamos en el Señor, no nos dé pena, no nos dé miedo, no nos dé, mejor dicho, soltemos esas cadenas, soltemos esas cargas que nos atan de llevar, de meternos en el Señor por ese propósito, ¿cierto? Vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle, si usted se siente encadenado, dígale: Señor, yo quiero la libertad para poderte encontrar, ¿cierto? Gloria Yo quiero a la Dios. libertad para poderte adorar siempre. Señor Padre Jesucristo, Santo. en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor Jesús. Bendito Dios, en esta hora presento también a mis hermanos, Señor, para que seas tú, Señor Jesucristo, guardando sus vidas, guardando su propósito en ti, Señor Jesucristo. Bendito eres, Señor Jesús. Y así como todos los que han avanzado y ganado esta batalla, Señor,